esencia, que también causa claudicación de marcha, todos los que vamos a ver, ¿sí? Que ya los estudiamos en los anticaderas, sinómico transitorio de la cadera, el bote, el guardo, el global, alteraciones urológicas, antisépticas, osteoartritis, ¿sí? Enfermedades, tumores óseos, todo eso genera claudicación de marcha, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es la claudicación de marcha, la marcha claudicante, los tipos de marcha claudicante, las causas, vamos a nombrar las que ya vimos, y vamos a ver después específicamente de los diferentes selecciones. Y luego vamos a ver cómo se estudia, cómo se evalúa un niño con adolescente con marcha claudicante, cómo se realiza el diagnóstico y, por supuesto, luego se realizará el tratamiento de acuerdo a lo que quiero que estemos involucrados. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la marcha claudicante? ¿Alguien me puede decir lo que es la marcha claudicante? O la marcha, la cojera, la claudicación de marcha. ¿Qué sería? Una marcha normal. Una marcha normal, perfecto, como marcha. Marcha compensada. La marcha compensada. ¿Y todos los niños en todas las etapas caminan igual? No. Si yo tengo un bebé que lo va a caminar hace un mes, y es muy probable que tenga un patrón de marcha distinto a un niño de 4 años, ¿no? Bien, eso es importante, que es cualquier alteración de la marcha habitual para su edad, ¿está? Cualquier alteración de la marcha habitual para su edad. Si yo tengo un bebé que camina hace 2 meses, tiene un año de 3 meses, camina hace 2 meses y seguramente va a tener una marcha discáfica, una marcha de sustentación, una inclinación de un lado hacia el otro, ¿sí? Porque está aprendiendo a caminar, nunca caminó. Entonces, está tomando las pautas para poder caminar, ¿sí? Bien, entonces eso es importante, habitual para su edad. Puede estar causada por dolor, por debilidad muscular, por desequilibrios musculares, por alguna deformidad, por alguna malformación congénita, y puede ser antálgica, esto quiere decir que es causada por dolor, o no antálgica o antiálgica, que son las marchas por los desequilibrios o por alteraciones. Puede ser con dolor o sin dolor, esta marcha claudicante, ¿está? ¿Entendido eso? Entonces acá tenemos los dos tipos de marcha claudicante. La marcha antiálgica o marcha por dolor, donde el niño va a evitar la carga sobre el miembro afectado, o sea, en el cual tiene dolor, y se traduce en una fase de apoyo más corta. ¿Sí? Esa marcha que hace un apoyo muy, muy cortito, o evita el apoyo sosteniéndose de algún elemento, de una silla, de una mesa. Y la no antiálgica no está causada por dolor, sino que puede deberse a desequilibrios musculares, alteraciones neurológicas, una marcha equina porque tiene un pie equino o un pie zambo, una marcha con Trendelenburg, ¿sí? ¿Saben lo que es la marcha con Trendelenburg? ¿Sí? Bien, por debilidad muscular, o bien una marcha patológica de causa neurológica, ¿sí? Una marcha intranon, una marcha con una hemiparesia, que puede ser generada por una secuela de la parálisis cerebral, o un tipo de secuela evolutiva, o alguna otra patología secuelar. Esas no tienen dolor. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que podemos encontrar de marcha claudicante? Hay un montón. Tenemos todas las patologías traumáticas, tenemos esguinces, distensiones articulares, ¿sí? Tenemos fracturas, ¿recuerdan todas las fracturas que vimos en el miembro inferior? ¿Sí? Todas las fracturas de tallo verde, todas las fracturas necesarias, ¿sí? Todo ese grupo de patologías, traumatismos con heridas importantes, no necesariamente con fractura, los chicos de herida importante, con escoriaciones, y los chicos tienen todo el tiempo. Acá también tenemos que tener en cuenta que este niño puede venir con un síndrome de maltrato, ¿sí?
Recuerden, si no pueden mantener así, eso tenemos acá. Y lo otro que puede generar son los famosos juegos que caen en los pies, los chicos que andan descalzos, lo cual es muy saludable, por supuesto, pero muchas veces andan en lugares donde hay espinas, vidrios, piedritas, losas, y muchas veces nos encontramos con estos niños que empiezan con una marcha claudicante y empezamos a revisar la planta del pie y nos encontramos con que un talón lleno de espinas. Muchas veces estas espinas que pasan desapercibidas por sus cuerpos extraños nos generan unos granulomas en el talón que a veces se palpan como pequeños tumorcitos, grititos, porque duelen, porque se encapsulan y a veces hay que ir a sacarlos. Estas son patologías sumamente frecuentes. Y las otras son también traumatismos del juego habitual, caída de bicicleta, que son traumatismos musculares que a veces no pasan más que de una equimosis o de un pequeño hematoma, pero que también puede generar este tema de claudicar la marcha. Causas infecciosas. Las causas infecciosas, ¿sí? Son patologías sumamente graves, ¿sí? En general, son dos, los chicos. La artritis séptica, hablando de patologías relacionadas a los niveles superiores, específicamente. La artritis séptica, que es la infección de una articulación, ustedes vieron cuando vieron las patías, las artritis sépticas son, generalmente se produce la infección de una cavidad articular. Las más comunes en los chicos son la de cadera y la de rodilla. Son dos infecciones no graves, gravísimas. Gravísimas. ¿Por qué? Porque al ser infecciosas pueden generar un cuadro que se disemine esa infección y generar lo que nosotros llamamos una sepsis, ¿sí? Una infección generalizada. Múltiples bacterias pueden generar esto. Una artritis séptica puede ser espontánea, ¿sí? Una bacteria va y se mete en la articulación, diseminada por vía sanguínea, o bien una artritis séptica también se puede generar por un niño que anda corriendo, se cae, se pincha con algo, y esa lesión que ingresa una espina, a ver, yo estuve un chiquito con una artritis séptica que se había clavado un alambre, ¿sí? Con una caída, se había metido en una obra, ¿sí? Un alambre muy filoso, se clava el alambre en la rodilla, y a las 48 horas empieza con un cuadro de una artritis séptica, que primero no se salía a la cabeza hasta que el chiquito dice que salió. Por supuesto, el chico de 6 años que se había usado con algo de una caída, era en ese caso una artritis séptica un poco, ¿sí? Una artritis séptica es una urgencia que debe ser diagnosticada y tratada de urgencia. De lo contrario, puede dejar, primero, secuelas irreversibles en la recuperación, ¿sí? Y también puede complicar la vida del paciente, como toda patología infecciosa, de no ser resuelta. Y la artritis séptica de cadera, que suelen ser espontáneas, son niños que ingresan con un síndrome febril, con un mal estado general, con incapacidad absoluta, más que esté en marcha claudicante, el niño está inmóvil con la cadera en flexión, la rodilla en flexión, y uno no lo puede inmovilizar del dolor. La artritis séptica debe ser intervenida, hay que abrir la articulación, drenar la articulación, lavarla, dejar drenajes, ¿sí? Y realizar, por supuesto, un tratamiento antibiótico específico de manera agresiva. ¿Sí? Es la única manera de que no nos traigan complicaciones a la articulación y a la vida del paciente. ¿Está? Es una urgencia en traumatología y en general van asociadas a un cuadro de mal estado general, síndrome febril, laboratorio tremendamente alterado, etc.
La osteomielitis es lo mismo, pero en vez de ser de una articulación, es del hueso, ¿sí? Es la infección que se genera a nivel del hueso, la región más afectada de la osteomielitis son las metáfisis, ¿sí? O sea, la zona que tiene en general mayor circulación. Generalmente presentan un dolor muy intenso en la zona afectada. La zona afectada se ve con cierta fibrosis, cierto cuadro inflamatorio. La articulación está móvil, o sea, no afecta a la articulación, la osteomielitis, que es solo el hueso, ¿sí? Y en general también presenta esta alteración del estado general, mal estado general, presenta síndrome febril. También hay que hacer el diagnóstico de manera pronta. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de ciertos tumores malignos? Que teníamos, ¿a quién teníamos que diferenciar de los tumores? Al otro. Sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing, en una etapa un poquito más avanzada, y las osteomielitis suelen tener un cuadro muy parecido. Por eso siempre yo les digo, cuando hay un caso clínico, un paciente que presenta una lesión que parece una osteomielitis o que parece un tumor óseo, hay que tomar muestras para anatomía patológica y bacteriología y enviar ambas, porque puede ser una, la otra no son juntas, ¿está? Puede ser un tumor infectado. Entonces, las osteomielitis, igual que las antisépticas, requieren un diagnóstico rápido, pronto. Las dos producen un cuadro bien confuso y alteran laboratorio, manejamos cáncer, febril. Son niños que uno los ve y están horribles. Son niños que están con un color propio de una enfermedad infecciosa, con muy mal estado general, inmóviles, y no quieren moverse porque el dolor es tremendo, y requieren de la intervención pronta de la resección de la infecciosa y del tratamiento antibiótico oportuno. Las antisépticas pueden dejar secuelas irreversibles en las articulaciones, ¿sí? Pueden dejar con el tiempo generar artrosis secundaria, ¿sí? Deterioro y toda la aplicación de la rodilla igual. Yo tengo una paciente que hoy estoy acá, ella tuvo una artritis séptica de cadera y de la rodilla contralateral. Y en las dos articulaciones, a pesar de haber sido tratada tiempo, pero consiguió. En las dos articulaciones. O sea que, a pesar del tratamiento, quedó con secuelas, ¿sí? Por supuesto que estaba andando y andaba bien, pero son dos articulaciones que eran de tantos años y las seguimos controlando siempre, ¿sí? Quizá en algún momento hagamos de deterioro artrósico mayor, sus dos articulaciones. Bien, ¿entendido esto? Bien, yo creo que esto lo vieron con Andrea, pero le hacemos un repaso. Las patologías inflamatorias, todas las patologías inflamatorias de la infancia, esto también lo vieron, los reumatismos infantiles, la artritis reumatoidea juvenil, las espondilitis anquilosante y otras patologías que puedan generar, ¿sí?, estos deterioros articulares, como son los de las artritis reumatoideas juveniles, ¿sí?, que producen además de deformidades en las manos y en los pies, producen inflamación que suelen ser que aparecen y desaparecen, tanto en tobillos como en las caderas, como en las rodillas. Y además, hay patologías como la espondilitis anquilosante que también lo hacen a nivel de la articulación articular. Estos pacientes también los vamos a estudiar, ¿sí?, mediante laboratorios, exámenes clínicos, exámenes radiológicos, ¿sí?, y tratar de realizar, ante la sospecha de una patología reumatológica, todos los laboratorios específicos para poder tener el diagnóstico y realizar el tratamiento. Otras causas de pacientes que claudican la marcha las podemos tener también dentro de las osteopatías, ¿sí?
Hay algunas osteopatías generadas por deficiencias nutricionales. ¿Se acuerdan cuáles eran? La osteopalacia, pero el niño, ¿cuál es? El raquitismo es el del niño, ¿sí? ¿Qué es la deficiencia de qué? Vitamina D. Bien. ¿Y otra deficiencia nutricional? Bien. Física, los chicos de deficiencia de calcio. Pero si tienen desnutriciones o síndromes de mala absorción, sí pueden tener asociadas otras deficiencias. Hay una deficiencia que es la deficiencia de vitamina C, que se llama escorbuto. La deficiencia de vitamina C es una deficiencia nutricional que se produce por la falta de ingesta de productos frescos, ¿sí? La vitamina C está donde los productos frescos, ¿sí? El famoso escorbuto solía ser la enfermedad de los navegantes. ¿Qué comían? Carne salada, una especie de pan hecho, una especie de verduras que estaban hechas en la marina, grasa, etcétera, pero que eran como cartón por ruda, lo digo yo. Pero era lo que comían. Salvo que tuvieran acceso a pescar y a comer pescado fresco o a comer algún tipo de algas que podrían haber encontrado, la mayoría hacía deficiencias de vitamina C, ¿sí? Y hacían mejor mundo. ¿Sí? Y en los niños que tienen selectividad alimentaria, sí, no son las enfermedades. Hoy se está viendo escorbuto. Nosotros tuvimos 2 casos de escorbuto, 2, siglo XXI, acá, en Villamor. 2 niños que empezaron en el transcurso de la marcha severo, con una debilidad muscular progresiva, que lo empezaron a estudiar por todos lados. Y un día me siento con la nutricionista y le comento el caso que nos había llegado, y es progresiva, y lo estamos viendo los pediatras. La nutricionista me mira y me dice: ¿ese nene no tiene TEA? Sí, le digo yo. Me dice: hay que ver que no tenga selectividad alimentaria. Mi mamá me come cosas blancas. Video, arroz, alguna que otra galletita, y no comemos nada más. Me digo: no toma un poquito de naranja, no come fruta, no come nada. ¿Cuánto hace de eso? Casi 2 años. Tenía todo. Tenía por gustos chicos. Cuidado con las selectividades alimentarias de los chicos con trastornos del espectro autista y también con los chicos que por ahí tienen influencia de su familia de no alimentarse con una cosa por otra. Así que tuvimos 2 casos, ya para el segundo ya lo teníamos bien claro. El caso, bueno, para nada, le hicieron todos los reposajes que yo no existe, efectivamente. El escorbuto de estaba en una condición. Por otra parte, tuve especialidad en especialidad de presentación. Con TEA encontramos escorbuto por selectividad alimentaria. Y así como esos trastornos nutricionales, uno sabe lo que era el trastorno de la marcha. Era un nene que empezó con debilidad muscular generalizada. Primero era una marcha con un trastorno del equilibrio, luego una marcha tambaleante, y otro más. Pero fue así en menos de un mes. Lo estaban estudiando el neurólogo a ver si no tenía una polineuropatía axonal hereditaria. Mejor uno. Las enfermedades navegantes en el siglo XXI siguen dando de lado. Así que atención a estas cuestiones de las deficiencias nutricionales por selectividad alimentaria. No se olviden de esa palabra.
Pregunten siempre a los que asistieron al niño, ¿qué come? Come de todo, no come. Porque tenemos varios casos de estos chicos que comen todo blanco, ¿no? Todo blanco. Y banana no come, no, porque la textura y el olor. Recuerden que los chicos con TEA tienen hipersensibilidad en un montón de sus sentidos, son hipersensibles. Entonces, quizá lo que a gusto para nosotros es algo rico, para ellos es algo demasiado chocante, como el sonido. Te vieron que los chicos andan con protectores auditivos, bueno, así como el exceso de sonido le molesta, las texturas para alimentarse también. Bien, escorbuto, dosado de vitamina C, no tenía nada, grande, desastrosas, ¿sí? Y recuerden que para ingerir la vitamina C necesitamos los productos frescos, ¿sí? Yo quiero tomar un jugo de naranja, sería mejor que coma la naranja entera, pero el jugo de naranja, si yo lo dejo 2 horas ahí exprimido, se va a oxidar y la vitamina C no tiene la misma cantidad. Por eso siempre tenemos que tratar de consumir la fruta madura. Sí. Bien. Bueno. También existen, además de las patologías nutricionales, pacientes con trastornos metabólicos, ¿sí? Como era esto, allá al MIT, ¿no? Ahí se remite solo. O sea, además de las deficiencias nutricionales que hablamos, ¿sí? Del escorbuto y de la deficiencia de vitamina D y de otras deficiencias, también hay trastornos del metabolismo, ¿sí? Hay pacientes que tienen trastornos metabólicos por patologías hepáticas, por patologías intestinales, que también presentan síndromes de malabsorción de diferentes minerales, de diferentes vitaminas, y eso también nos puede generar un trastorno de la marcha por alguna deficiencia. Así que hay que estar siempre presentes y tener el antecedente. O sea, por eso el interrogatorio de un niño a la familia, o a quien lo lleve, o al cuidador primario, es fundamental, ¿sí? ¿Hay en la familia está en tratamiento por algo? ¿Tiene alguna patología? ¿Hay en la familia alguien que tenga, no sé, lo mismo, a ver, ¿ya está? Y ya. ¿A dónde vamos acá? Ahí estamos, bien. Y después también tenemos algunos enanismos congénitos que también producen alteraciones de la cuando los niños se comienzan a iniciar su marcha y más adelante también. La condroplasia genera muchas veces una marcha que es distinta, que suele ser muy básica al inicio de la marcha, ¿sí? Ahí tienen algunas deformidades osteoarticulares asociadas, como ya lo vieron, y también a esta edad es donde se suelen diagnosticar al inicio de la marcha, se suelen diagnosticar algunos otros síndromes que no son, que no se perciben tan claramente cuando los niños son muy pequeños. Como por ejemplo, el síndrome de Mónaco, el síndrome de San Filipe, son patologías raras, pero también uno tiene que estar atento a estas deformidades que suelen aparecer. Uno ve que el crecimiento de los brazos es más pequeño, que las piernas son más cortas, que la cabeza es más grande. Todo esto puede, si bien hay algunas pesquisas, o sea, hay una pesquisa que se hace de los recién nacidos, se hace como sangre del talón, en un papel secando con un círculo, eso se manda a evaluar, se evalúa felice común, y porque es mismo congénito, enfermedad de Gaucher, Uller, etc. Pero hay otras que no se hacen en esa pesquisa porque no hay pesquisas. Entonces, sí hay que estar atento en esta evolución del niño, en la evaluación del niño sano, que va a ser el pediatra, y que el kinesiólogo también, en la asistencia del niño, suele ver y observar. Por eso,
varios ojos de más que dos, y es muy importante que el kinesiólogo que pasa tantas horas en el tratamiento de un niño pueda también observar estas cosas y de última a levantar el teléfono inmediatamente. Yo vi esto, la familia me comentó esto, ¿sí? Es muy importante el trabajo interdisciplinario cuando estamos hablando de las patologías infantiles. Es importante siempre, pero en las patologías infantiles es muy relevante. Otras causas que pueden claudicar la marcha, generar manchas claudicantes, son las neoplasias, vimos la semana pasada, ¿sí? Hablamos de un montón de tumores benignos. ¿Cuál era el que más generaba dolor? ¿Eh? Tumores celulares gigantes. Tumores celulares gigantes, sí, y hay otro. Ahí se iba a poner la... Se van a hablar con aspirina, los osteomastoides. Los osteomastoides es muy característico cuando afecta a los miembros, ¿sí?, inferiores, de generar claudicación de marcha, ¿sí? Porque suele doler y doler bastante. Dentro de los tumores óseos malignos, si bien son muy poco frecuentes, hay que prestar atención siempre a este dolor óseo que suelen tener los niños, porque muchas veces vienen a la consulta los chiquitos y los padres te dicen no, porque de noche se despierta con dolor. Muchas veces los niños muy pequeños no distinguen entre lo que es un calambre, un dolor, un traumatismo que ha dormido. Entonces que se despiertan con dolor. Se despiertan con dolor, otros llaman la atención a cosas, o expresan sus dolores nocturnos a través de esto de que le duelen las piernas o le duelen los pies. Hay que prestar atención a eso. La mayoría de las veces son situaciones que no revierten mayor importancia, pero a veces sí suelen aparecer algunas de todas estas patologías de las que estamos hablando, ¿sí? Entonces hay que mínimamente estudiarlo, preguntarse el niño a la mañana cuando se levanta. ¿A la mañana qué hace? Después de una noche le tuvo dolor. A la mañana. ¿Con qué le calmó el dolor? No, con unos masajitos, le dice la mamá. Y a la mañana, pensando en la mañana se levanta y sale corriendo. Generalmente, si el niño a la mañana se levanta, sale corriendo, no acusa recibo, más que a la noche, entonces podemos quedarnos tranquilos de que esto puede ser alguna cuestión sin mucha importancia. Ahora, el niño la remonta, no se quiere levantar porque continúa con dolor, estamos en otra situación. No, a la mañana no se quiere levantar porque le duele mucho. Ahora, estamos en otro caso, ¿sí? Ese niño hay que estudiarlo exhaustivamente, porque puede haber cualquiera de todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿sí? Puede haber un tumor óseo benigno, menos frecuentemente tumores óseos malignos y metástasis, más raramente, pero también este dolor de miembros inferiores, ¿sí?, puede ser el inicio de una leucemia. A mí me va a encontrar en una nena en el campo, chiquita, que ha tenido 7 años. Tenía un trabajo general, pero los niños que te lo traen tienen color feo, color... No, te lo traigo porque le duelen las piernas. Yo decía, nadie se dio cuenta que le duelen las piernas, y no sé, las piernas. Pero nadie vio que es una chiquita con un estado general dudoso, al menos dudoso. A mí me pasó, niña, que también disculpen el término, hablo a una pediatra, le digo, mira, me traen una niña así, le digo, mira, me gusta su estado general, no hay ninguna articulación específicamente que esté doliendo, es un dolor de miembro inferior generalizado, no me gusta el estado nutricional, no me gusta el color. Le digo, me parece que también para internar y evaluarla. Acá hay otra cosa, había otra cosa, una leucemia. Una leucemia aguda, linfocítica, ya en un estado bastante avanzado. Entonces, puede empezar con un dolor inferior y sí, claro, una aguda.
es una coagulopatía. Puede empezar con un dolor de miembros inferiores, que nos va a asociar, uno lo va a detectar al paciente y se va a encontrar con todas estas manchitas en los miembros inferiores y en el tronco. Sí, un dolor de miembros inferiores, la claudicación de marcha, estamos con una patología del mercado general complejo. ¿Sí? ¿Entienden eso? Y hay que ver un poquito más de la claudicación y del dolor. No es acá, no, lo desvisto, lo miro, lo reviso, ¿sí? Busco. Pues si no buscamos, no encontramos nada. Sobre todo si estamos hablando de cuestiones relacionadas a la claudicación de marcha que puedan llevarnos una sorpresa. Y por ahí es una atalalgia y una osteopatia de sede y bueno, nada, tenemos que esperar, no tenemos más cosas para hacer, pero por ahí encontramos algo más. También hay causas generales, ¿sí?, del estado general de nuestro paciente o de patologías crónicas que nos pueden también generar causas que también hacen un niño con una diabetes infanto-juvenil, siendo hipoglucemia o siendo algún trastorno relacionado a su diabetes, que esté caminando, claudicando la marcha. Puede ser un paciente con una anemia crónica, de alguna patología, de alguna deficiencia nutricional, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, niños con algún tipo de intoxicaciones. ¿Sí? Cuidado con las intoxicaciones. Cuidado con las intoxicaciones también. ¿Sí? Quizá consumieron algo que había en la casa. A veces hay personas que dejan en su casa o al alcance de los chicos psicofármacos. Psicofármacos, ¿sí? Un día, yo te lo cuento, todo tipo, un día me traen un chiquito que había estado con dolor en las piernas de la noche y la mamá, que ya tomó los otros días, realizó la vea, y la mamá le dio una gotita que había en la casa. De una gotita de tienes, porque el nene cuando llegó, no sé, parecía borracho. ¿Qué le pasa? O sea, yo dije, yo tengo tu voz de grande, qué sé yo. ¿Qué? No, era gotitas que había, una gotita que era de la abuela. Ah, ¿y cuáles eran las gotitas? Ah, no sé, una que toma la abuela para el dolor. Y digo, ¿me las podés conseguir, por favor? Sí, llamamos que oh, hasta buscar tramador. Tramador es un derivado de una clase. Fíjense que si va a un adulto que te deja, había dado 7 gotas de tramador. El nene estaba en la luna de Valencia. En Narnia. O sea, cuidado con esto. Uso indebido de medicación, niños que se comen pastillitas de colores que encuentran en la casa, ¿sí? Todo eso puede ser intoxicación con drogas ilegales, ¿sí?, que pueden generar un trastorno de la marcha, ¿sí? Ni hablar de trastornos generados por intoxicaciones con algunas otras cosas, tanto como, por ejemplo, fosforados, ¿sí? Si bien su uso está restringido, el niño llegó con su papá, los dos cuadros de intoxicación por los fosforados, porque se dedicaban, ellos en ese momento, hablando de varios años atrás, se dedicaban en el campo a mandar loros, ¿sí? A mandar loros, y entre todos, sobre ese post pasivo, habían contratado para matar loros. Entonces el papá preparaba con grasa y agregaban un palomate, que no habían elaborado, hacían unas bolitas con eso para ponerlas en los nidos de los loros. ¿Y quién lo hacía? El papá. ¿Y quién lo ayudaba? Miren, de 8 años, ingresó con un trastorno de la marcha
más todos otros signos de interpretación corporal. ¿Dónde viven ellos? En el campo. Y está en contacto con alguna sustancia, con cuestiones de inflamación, con cuidado con la intoxicación. También generan trastornos de marcha. ¿Y el ideal? No. No marcha, la alteración de la marcha, no antálgica, y que está generada por una intoxicación. ¿Estamos atacando todo esto? Bien. Como verán, hay muchas causas de claudicación y alteración de la marcha en los niños y en los adolescentes. ¿Sí? Y las patologías ortopédicas. Dentro de las patologías ortopédicas tenemos las osteocondropatías, que ya las vimos a todas. ¿Se acuerdan o no? Las más graves y menos frecuentes, como la enfermedad de Perthes, ¿sí? Por el caso de claudicación de marcha. La enfermedad de Sjögren's no suele generar claudicación de la marcha, pero sí una marcha con una actitud postural diferente, ¿sí? Bien. La enfermedad de Blount, poco frecuente, que es la necrosis del platillo, uno de los platillos tibiales. El Osgood-Schlatter, el Larsen, ¿se acuerdan? El Osgood-Schlatter, la TAT, el Larsen, el polo inferior de la rótula, ¿sí? La enfermedad de Sever, tanto la de la TAT como la del calcáneo, que es la enfermedad de Sever, son las que vemos todos los días. Son niños que alteran su marcha por dolor. Terminaron de entrenar y caminan con punta de pie, así, porque no quieren bajar el terreno porque les duele, y una talalgia de tipo media, ¿sí? Lo mismo los chicos con osteocondropatías de la TAT y del polo inferior de la rótula. Caminan hasta con una ligera flexión para que duela menos, ¿sí? Y alteran la marcha. Pacientes con sinovitis transitoria de la cadera. ¿Se acuerdan? Hablábamos de lo que era el proceso inflamatorio de la sinovial de la cadera, que es inflamatoria, que es benigna, que suele estar generada por microtrauma y que hay que prestarle mucha atención porque muchas veces un cuadro de sinovitis que se prolonga en el tiempo puede ser el inicio de una enfermedad de cadera. Bien, muy bien. La enfermedad luxante de cadera, vaya, si no nos genera una alteración con marcha claudicante, ¿sí? Si es bilateral, nos va a generar una marcha de pato, de la displasia bilateral. Pero es importante, ¿qué es importante de esto? Que no debería llegar a iniciar la marcha ningún paciente con una enfermedad luxante de cadera. Deberíamos haber identificado mucho antes y tratado mucho antes, ¿sí? Pero a veces suelen aparecer patologías del pie, del tobillo, retracción del tendón de Aquiles, secuelas con marcha equina, genubaro, genubárico severo, que pueda generar un trastorno, pacientes secuelados del piegote, ¿sí? Cirugías que no han dado grandes resultados, un piegote muy severo, que han iniciado ya su marcha y puedan generar este tipo de marcha. Y por último, dentro de las ortopédicas, la epifisiolisis del adolescente, que es la que yo les contaba, que no la habíamos dado en ningún lado, que la vamos a dar ahora. Epifisiolisis significa desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las lesiones epifisales traumáticas? Que hay un cuadro que es la epifisiolisis traumática, que es cuando la epífisis se separa de la metáfisis de causa traumática aguda. Bien, esto es lo mismo, pero no es de causa traumática aguda. Es un cuadro generado en general, hay varios factores que ya los vamos a ver, pero fundamentalmente hay trastornos hormonales que generan un reblandecimiento de esta fusis, ¿sí? De esta unión metáfiso-epifisaria y que generan este desplazamiento. Por eso se dice que es causada por disendocrinia. Y ahora sí vamos a hablar, bueno, acá tienen un pivot, una sinovitis de cadera, una caderita de bebé luxada, ¿sí? Y ahora sí vamos a hablar de la epifisiolisis de la cabeza femoral, que es
Una de las patologías de cadera más frecuentes que se puede diagnosticar en una adolescente. ¿Sí? Adolescente. No es del niño pequeño, es de adolescencia. Ya vamos a ver bien cómo aparece. Y aparece tanto en varones como en mujeres. ¿Sí? Por definición, es el desplazamiento de la epífisis respecto de la metáfisis a través de la fisis. Esto es, la metáfisis es la que se desplaza. La fisis se queda quieta, ¿sí? La epífisis se queda quieta. La que se desplaza es la metáfisis. ¿Sí? Bien. Mientras que la epífisis queda en contacto con el acetato. Esta es la definición. Puede considerar, esto es un enfoque general de lo que vamos a hablar. Se considera estable cuando el paciente es capaz de deambular con o sin asistencia. Y se considera inestable cuando el paciente no puede deambular, ni siquiera con asistencia de bastones, andadores o muletas. Generalmente comienza como un cuadro de claudicación de marcha del adolescente donde genera dolor inguinal y este se empieza a irradiar por toda la cara interna del muslo hacia la rodilla. Es un dolor muy similar al inicio de la claudicación de marcha del Perthes. Muy similar. Bien, y el tratamiento para estos pacientes es siempre quirúrgico. Ahora vamos a ver cómo son sus fases. Bien. Es la patología de cadera más frecuente que se encuentra en el adolescente. Suele afectar a pacientes que nosotros llamamos con disendocrinias o trastornos endocrinos. Esto es, entre el 50 y el 75 y hasta el 80% de los casos presentan obesidad. ¿Sí? Adolescentes con obesidad. Y muchos de ellos tienen un índice de masa corporal alto, ¿sí? Son niños grandes, pesados, ¿sí? Y además, algunos tienen trastornos endocrinos asociados, como por ejemplo, alguna alteración tiroidea, algún síndrome metabólico asociado, cortisol alto. Es más frecuente entre los 12 y 15 años en los varones y entre los 10 y los 13 en las nenas, ¿sí? Y aparece por igual la incidencia en varones y nenas. Siempre aparece de un solo lado, pero el 63% de los casos puede aparecer el otro lado de los dos años siguientes. Por eso siempre hay que estar atento a una aparición de esta patología de forma bilateral. ¿Se puede prevenir? Se puede estar atento a que uno tenga, o el pediatra esté muy atento en sus pacientes, en sus niños, jóvenes. Obesidad o trastornos endocrinos, ir estudiando y prestando atención a esta cuestión de la marcha, ¿sí? Porque muchas veces no tienen tanto dolor, pero alteran la marcha. Uno ve un niño en una marcha rara. Caminan como con piezas fuera, ahora tienen una maniobra para detectarla, pero tienen una marcha rara, podríamos decir, al inicio. Y hay que tratar de diagnosticarla lo más pronto posible para poder hacer eso que está hecho ahí, que es la fijación de una fractura medial de cadera, se le colocan tornillos cargados para fijarlo y no se desplace más. ¿Sí? Bien. La causa. La causa es básicamente desconocida, pero se cree que hay 3 factores que pueden influenciar en esto, que son los factores biomecánicos, los bioquímicos y los factores genéticos, ¿sí? Que combinados entre ellos nos dan como resultado una fisis muy débil, ¿sí? Que finalmente, como dice ahí, fracasa en el mantenimiento de la estructura de la cadera.
Dentro de los factores mecánicos y traumáticos estarían relacionadas las epifisiolisis agudas e inestables, ¿sí? Esto sería, si bien existiría una debilidad previa ante un traumatismo muy brusco, ¿sí? Es un paciente que hoy es adulto, que tiene una necrosis de cabeza femoral, que refiere, yo lo considero ya, pero él es casi 50 años, él refiere de que cuando tenía 12 años se cae de un molino del campo. Y que él, por supuesto, armaba la siesta, hablando del molino, por supuesto, no dijo nunca nada, hasta como 10 años después, porque claro, todo el mundo lo miraba y él caminaba al radio, entre comillas. Caminaba con la rotación de marcha y una rotación externa. Y claro, al principio pasó, 10 años después, consulta por primera vez y le dicen en ese momento que le hace esa consulta que se le había corrido la cabeza del fémur. Eso fue lo que le informan a él. Yo lo conozco 10 años, me viene a ver un día porque quería hacer la documentación para hacer el curso, porque andaba mal, de hecho claudica la marcha con una rotación externa, mostrando. Y le dije, ¿qué tuviste? Y ahí me hace todo el cuento. ¿Y qué tuvo? Tuvo esto, una epifisiolisis traumática. Uno ve la radiografía, está la metástasis así, o sea, ya está consolidada, pero tiene la cabeza femoral corrida hacia adentro, pero seriamente, y con la cabeza femoral con una necrosis vascular. Una necrosis vascular, consecuencia de epifisiolisis traumática. Bueno, hoy eso es para hacer un reemplazo total de cadera, que bueno, él todavía no quiere porque se maneja desde la sabela, pero puesto por una epifisiolisis traumática, que obviamente pasó como muchas veces. Bien, factores hormonales que estarían asociados con algunos rangos morfológicos articulares, como hablábamos hoy, pacientes que presentan disendocrinias, trastornos endocrinos, hipotiroidismo, trastornos metabólicos, diabetes juvenil, algunos factores genéticos. Se habla de una alteración del colágeno tipo 2 que en combinación con alguna de estas generaría. Estas son todas cuestiones que se proponen y se sugieren como factores predisponentes, ¿sí?, de esta patología. Y se clasifican de dos tipos, en estables y en inestables. Las estables es donde, como hablábamos hoy, el paciente puede caminar con o sin asistencia. Y la inestable es aquella donde el paciente no puede caminar de ninguna manera, ¿sí?, y puede presentar una necrosis vascular de la cabeza femoral hasta en un 50% de los casos, que es lo que pasó a este chico que yo les estaba contando. Esas son las dos características. Y tiene 4 fases, ¿sí? Una es la fase de predeslizamiento, ¿sí?, que es donde empieza la debilidad, la claudicación de marcha, el dolor en el muslo, en la rodilla, que suele aumentar con la actividad deportiva, calma con el reposo, ¿sí? Y comienza a haber una disminución de la rotación interna, queremos hacer rotación interna y no se puede, ¿sí? Y generalmente comienza a generar una disminución de la fase de apoyo del lado central. Después existe un deslizamiento agudo, que es más o menos al 10 al 15% de los casos, que es un cuadro clínico que evoluciona rápido, evoluciona en 3 semanas. En 3 semanas el paciente altera absolutamente su marcha, presenta mucho dolor, mismo lugar, cara medial del muslo, región inguinal, cara interna de rodilla, ¿sí? Y le es imposible cargar el peso sobre el miembro afectado.
y clínicamente presenta un acortamiento en la rotación externa del miembro. Hay una maniobra, ¿sí? Que es la maniobra de Dumbbell, es donde nos acostamos al paciente y pedimos que haga una flexión. Y nosotros hacemos una flexión, la rodilla viene adelante. ¿Qué hace este paciente en la flexión? Automáticamente se va hacia afuera, hacia así y hacia afuera. Es imposible hacer una flexión lineal. Hace la flexión y se va la rodilla directamente hacia afuera, se va a la deducción. ¿Sí? Maniobra de... Acá está, de Drellman. De Drellman. El signo de Drellman. Ahí está. Es el tipo más común, es este, el deslizamiento crónico. ¿Sí? Pertenece al 85% de los casos, donde los síntomas permanecen mucho más allá de las 3 semanas. Es un comienzo insidioso, el dolor comienza en la región inguinal, se irradia por la cara interna del muslo, a la cara interna de la rodilla, suele ir a la pantorrilla, genera la claudicación de marcha con cojera. El paciente puede caminar, pero camina con mucha claudicación, ¿sí? En la mitad de los casos puede que haya limitación a la rotación interna, a la abducción y a la flexión de la cadera. Y acá es donde buscamos también el signo de Drellman. A medida que se flexiona la cadera, se produce la rotación externa de manera casi espontánea, ¿sí? Y la aguda sobrecrónica, que es cuando pacientes que tienen síntomas crónicos de claudicación de marcha hacen un cuadro de dolor agudo y agrava bruscamente e impide la bipedestación del paciente. Esta es la más rara de todas las formas. Bien. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de un paciente con epifisiolisis? Y con todo lo que vimos, el diagnóstico lo vamos a hacer primero, como en todos los casos de claudicación de marcha, que ya lo vamos a ver más adelante. Este es un adolescente con dolor inguinal, con claudicación y con el dolor irradiado, ¿sí? Ojo que puede ser un PERTES también, ¿eh? Más raro en el adolescente, menos frecuente, pero también lo hay. Entonces hay que buscar antecedentes clínicos, si hay alguna patología, algún traumatismo, algún tratamiento que haya estado haciendo, realizar el examen físico como corresponde, hacer los diagnósticos diferenciales de otras causas de claudicación en esa edad y con esas características, realizar las radiografías que generalmente nos van a dar muchísima información. Una radiografía nos va a mostrar si hay una necrosis, si es un PERTES, si hay una epifisiolisis, si hay una displasia de cadera del paciente que está con una marcha en con una deficiencia porque no tiene una subluxación o una luxación de cadera. Y bueno, después necesitaríamos alguna TAC con reconstrucción como para ver en qué estadio está una vez que tengamos el diagnóstico. Bien, ahora volvemos. ¿Cómo evaluamos a un niño con claudicación de marcha? A un niño y una adolescente. Salimos de la epifisiolisis y volvemos. Primero, tenemos que empezar a analizar cómo comenzó. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Hay un antecedente traumático o no? ¿Tiene alguna patología previa o no? ¿Tuvo fiebre o no? ¿Tiene un malestar general? ¿Tiene un aspecto de estar causando una patología infecciosa, una patología nutricional? ¿Tiene aspecto de tener una simpatía, de tener un mecanismo, de tener alguna otra patología de base? ¿Sí? Lo vamos a ver, cuando evaluemos a este niño, nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo apareció? ¿Cómo fue la aparición? ¿Empezó de manera brusca o empezó de manera progresiva después de alguna situación en particular? ¿El paciente tiene un dolor leve o tiene un dolor que lo incapacita a moverse? ¿Tiene fiebre? ¿Está cursando un síndrome febril o no? ¿O es más febril?
Con todo esto, nosotros ya nos vamos a ir dando cuenta hacia dónde nos vamos. Si tengo un niño con dolor y está inmovilizado, que tiene fiebre, tiene mal estado general, yo no me voy a ir a un especialista. ¿Qué supongo yo que va a estar causando? ¿Alguna patología infecciosa? Entonces, me voy a ir a hacer una patología infecciosa. No puedo movilizarle la rodilla, no puedo movilizarle la cadera, porque está inmóvil. Voy a ir a buscar alguna de las dos articulaciones. El estado general, ¿es un estado general bueno? Es un nene que ingresó con la claudicación y dice, hola, choque 5. Ese es un nene que lo traen alzado, con cara de no puedo más, y no, otro nene. O sea, tiene por un mal estado general, es un nene que entra, como entran algunos que vienen con el CEBER, y entrarán así con la 2, 5. Si me traen un chiquito con un color, como dice Eva, este nene está en estado general, que no puede movilizarse, bueno, está controlado. O sea, la primera impresión de nuestro pacientito nos va a dar mucha información, ¿sí? Por eso estas preguntas. ¿Empezó de manera rápida o hace meses que está así? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Tiene dolor intenso o no tiene? ¿Está bien físicamente o está en un estado nutricional deficiente? ¿Sí? Haremos el examen físico detallado, ubicaremos la zona del dolor y veremos todos los antecedentes clínicos que tiene el paciente. Bien, y nos dicen, mira, no, está en tratamiento oncológico porque tiene una leucemia. Se empezó a claudicar la marcha. Y la droga políticamente ojo, no me estoy haciendo una necrosis de cadera. Son PERTES, consecuencia de quimioterapia, corticoides, etc. Bien. Tengo una chica que hoy es adulta ya, pero ella hizo un tratamiento, una leucemia a los 8 años, hizo una necrosis no vascular de la cadera, un tratamiento. Hizo un PERTES post-quimio. Bien. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Vamos a hacer radiografías, lo que explicaba hoy. En la radiografía voy a poder ver un montón de cosas. Si hay alguna etapa evolutiva del PERTES, si hay unos buslados de la rodilla, si hay un CEBER del talón, ¿sí? Una ecografía, me va a permitir ver si hay una sinovitis, o si hay una colección en la articulación, que yo diga, epa, esto sumado a la fiebre, al estado general, ¿sí? Una radiografía me va a mostrar un nicho me refiero, que denominamos nosotros como una imagen, que puede estar en una metástasis, que puede hacer referencia a puede ser una imagen histolítica o del tumor, ¿sí? Óseo. Vamos a hacer ecografías, radiografías, todo eso nos va a ir orientando, ¿no? Vamos a hacer un laboratorio completo. En un laboratorio yo voy a ver cómo está, si es un paciente que está anémico o no, si es un paciente que tiene glóbulos blancos altos, una fórmula que me pueda mostrar que podemos estar con un cuadro infeccioso, reactantes de fase aguda, sedimentación, proteína reactiva. Me va a mostrar si yo sospecho y los pido, si no hay una deficiencia nutricional, cómo está la vitamina D3, cómo está la vitamina C, ¿sí? Si hay alguna fosfatasa alcalina que esté tremendamente elevada, quiere decir eso que hay un aumento del metabolismo óseo. Voy a buscar si no tengo un hipotiroidismo, un trastorno endócrino, un corticoide elevado, una insulina por octubre, para un niño con un síndrome metabólico y estamos poniendo servicios por una disciplina. O sea, todo eso me va a servir a mí para poder, a través de la orientación que yo tengo, el paciente, si me voy para acá o me voy para acá, ¿a dónde voy a buscar? Las tomografías y las resonancias son muy importantes también para poder detectar las epifisiolisis, diagnosticar los PERTES, encontrar una osteomielitis,
encontrar un tumor óseo u otras patologías que también puedan estar asociadas. Y el tratamiento en estos pacientes con claudicación, una vez que nosotros tenemos realizado el diagnóstico, vamos a tener que realizar el tratamiento que corresponda a cada patología. ¿Sí? A cada patología y el seguimiento para evitar secuelas. Acá lo más importante es detectar la claudicación a tiempo, o sea que esta claudicación de marcha sea detectada a tiempo y que podamos determinar lo más precozmente posible cuál es la causa de la claudicación. Una vez que tengamos la causa de la claudicación, vamos a tener que implementar rápidamente el diagnóstico. Porque hay algunas patologías que quizás el tiempo no nos afecte a este niño. Una osteocondropatía de la TAT, una osteocondropatía de Sever, un fibroso simple, un tumor de niño cualquiera. Pero si es suséptico, si es una patología infecciosa, me determina la vida total del niño. Y si es una enfermedad de Pertes, o una epifisiolisis, o una luxación, una displasia, una enfermedad con una displasia congénita, o una enfermedad luxante de cadera, me determina el futuro de la marcha en ese niño. Entonces, hay que estar atentos a ver esto, a que rápidamente podamos determinar cuál es la causa, a implementar un diagnóstico temprano. Cuando más tempranamente implementemos el diagnóstico, menos secuelas se supone que darán en este niño. Y muchas veces, en el caso de las patologías infecciosas, la vida del niño. ¿Está? Por eso es importante tener en cuenta, porque el hablar de claudicación de marcha es así, es gigante. Ustedes digan cuántas cosas pueden producir claudicación de marcha. Entonces, siempre que tenemos un niño o un adolescente con claudicación de marcha, vamos a tener que detenernos, a evaluar, a determinar qué es lo que está pasando y a poder tratar de llegar lo más precozmente a la causa. Una vez que tenemos la causa, el tratamiento se hace. Pero la claudicación de la marcha del niño, ¿sí? O sea, una alteración de la marcha, un patrón de marcha que no corresponde a su edad, siempre requiere de un estudio exhaustivo para tener un diagnóstico temprano y con solución. Esto es como un resumen de muchas de las cosas que vivimos, ¿no? Bien, pero por eso es un tema que lo uso siempre para cerrarlo. Y agregarlo de la especialicidad del adolescente, que por ahí es algo que es una patología que no se da con otras y que cierra un poco también todas estas causas de claudicación de marcha. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Yo tengo una duda con el Pertes. Con el Pertes, decime. La secuela que puede dejar un aplanamiento de la cabeza celular. Claro, a ver, la enfermedad de Pertes, la gravedad va a depender de cuál es el porcentaje de la cabeza afectada. Según de la clasificación, hasta el 25, hasta el 50, más del 50. Bien. Cuando la necrosis es de menos sector de la cabeza femoral, menos secuela va a haber. Pero también es determinante el tratamiento de este paciente. Si yo tengo un niño que tiene un Pertes, en el grado 1, grado 2, y no usa la muleta, no hace la descarga del peso, y se me deja la muleta como me la dejaba el angelito y se iba a la cancha del fútbol, esa cabeza femoral reblandecida quedó así. Y es una conservadora. Y eso va a ser Conzavara, que ya por evolución hace Conzavara, plana y magna. ¿Sí? Pero si yo no hago que mi paciente cumpla el tratamiento, cuando se genere la reossificación de esa cabeza femoral, va a quedar incongruente la articulación, porque va a quedar plana y la separación así. Se va a supulsar. Por eso es tan importante esto de en la etapa
pero la crecimiento, la calcificación, el paciente no carga el peso, aunque no tenga dolor. Ellos no tienen dolor. La cosa magna. Y la cosa magna siempre queda, a pesar de que uno haga el tratamiento y lo cumpla, siempre queda ligeramente baja, ligeramente magna, ligeramente plana. Pero eso va a depender también de la gravedad de la necrosis, de la extensión y del cumplimiento del tratamiento. O sea que en un grado 4 puede pasar a una cosa plana y en un grado 1 puede pasar a una cosa magna, ¿no? Sí, cualquiera puede evolucionar de acuerdo a cómo haya manejado el tratamiento. Yo tengo chicos que han con verdes severos que han evolucionado a una cabeza femoral bastante aceptable, ligeramente baja, ligeramente magna, ligeramente plana, ligeramente, pero congruentes, y que han evolucionado favorablemente. Pero han estado, tengo un nene que tuvo una bilateral, cuando estaba curando una, empezó con la otra. Y ese chico está perfectamente bien, sus cabezas femorales están bien. Pero tengo este que yo les contaba que jugaba al fútbol, dejaba la muleta en el arco, que fue un vértice grado 2 y les puedo asegurar que yo nunca en mi vida vi una cosa igual. Es plana así. Viene la cara interna que estuvo sana y la región superior es así dispuesta. El redondista que acá hace así. Y está muy cruzada. Pero la muleta llegan así. Y él salió corriendo. Con una gravedad, se quedó porque tiene 20 y tantos años. Tiene una rehabilitación de marca, tiene una deficiencia con la masa rota de lengua. O sea, me explico eso, que también depende de cómo se adhiera el tratamiento de nuestro paciente, lo cual no es fácil. Porque la primera etapa que tiene dolor está todo bien. Pero después que hay que remarlo un año y medio, ¿no? Con un niño que se quiere mover, que quiere salir corriendo, que no tiene dolor, que quiere decir, no, entonces tenemos que buscar actividades que pueda hacer este niño dentro de sus limitaciones, ¿sí? Conseguirle una marioneta, ¿qué se llama? Voy a poner la marioneta. Entonces en la casa se maneja sentado en la marioneta para todos lados, tratar de ubicarlo, en vez de jugar al básquet o al fútbol que jugaba, mandarlo a nadar todos los días. Porque el agua arriba de la cintura no va a hacer descarga de peso. No sé, pedir un día en la escuela de quimioterapia, nos subimos arriba del caballo y nos tenemos 2 horas dando vueltas. Se sabe como caballo, o sea, hay que buscar la actividad de nuestros niños con toda la energía que tienen encima y hacerlo. No es fácil. Para el niño, para la familia, para el gine que se hay que buscar que el niño adhiera al tratamiento y tratar de explicarle por qué. Porque los chicos entienden todo. O sea, eso de que el chiquito no le diga nada, no, los chicos entienden todo. Los chicos no son tontos, los chicos entienden todo. Hay una frase de mi mamá, que era pediatra, que decía, los chicos son chicos, no entienden. Siempre repetía la misma frase, los chicos entienden. Por uno les explica, ellos entienden. Son novedades por qué. Quizás uno tiene que tratar de explicarles a sus niveles. Pero poco a poco le mandan la información y ellos van aprendiendo. Pero hay que decirle las cosas como son. Y sobre todo a los niños. No, mi duda era también porque para mí, a la clase de escoliosis observaba la vaga y se pone como causa vaga una de las causas del herpes. Y a mí me hizo duda porque cuando damos herpes, la escuela no era así. Para, debe haber un error ahí. Debe haber un error ahí. Yo le voy a decir para que lo corrija. Dice herpes de infecciones y por favor. ¿Qué sería eso? ¿Causa de qué? Causa vaga. Algo. No, no. Mi hermano puso congénito, fractura, tumores.
No es así. Hay patologías que pueden generar cosas valgas o cosas vagas. O sea, no es tan así. Pero no importa, yo voy a hablar de eso. No es tan, no. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ahora tenemos con Mariana. Sí, ahora tienen con Mariana. Así que si quieren, descansen un rato. ¿Y entendido bien esto? Entendió la clase, pero bueno. Ahora tienen sí con Mariana, a las 10.